Buenas tardes con todos los presentes. Les saluda Valeria Burgos y el día de hoy seré la moderadora de la presente conferencia. Es un gusto para mí darles la bienvenida a la primera conferencia técnica del año organizada por PIS Concreto, empresa peruana que se dedica a brindar productos y servicios de alta calidad para el concreto en el sector de la construcción y que está comprometida con la difusión de conocimiento a nivel nacional e inclusive hemos traspasado fronteras llegando a realizar cursos y conferencias con ponentes internacionales. Nos sentimos orgullosos y contentos con todo lo logrado, pues esto nos motiva a seguir apostando por el crecimiento de nuestro país. Antes de dar inicio, es un gusto anunciar que hemos iniciado el año con el lanzamiento de nuestro próximo seminario internacional sobre concretos especiales bajo un entorno sostenible, que estará a cargo de los especialistas, el doctor ingeniero Luis Fernández Luco, secretario de Investigación, Posgrado y Doctorado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, y el doctor José Luis García Calvo, vicedirector técnico del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja y responsable de la Unidad Técnica Laboratorio de Hormigones. Este seminario se llevará a cabo los días viernes 19 y sábado 20 de abril en el Hotel Holiday Inn de Miraflores, Lima. Si desean solicitar información adicional, pueden dejar sus datos en el link que se muestra en el chat o pueden escanear el QR que se muestra en la pantalla. Bueno, continuando con lo programado, le brindamos el pase al ingeniero Julio Carhuamaca, gerente general de PIS Concreto, para que pueda compartirnos unas palabras de bienvenida. Buen día, buenas tardes, ingeniero Julio. Gracias, Valeria, un gusto saludarte. Hace unos días que estuvimos allá Un en gusto. Las Vegas, en el World of Concrete, ¿no? Donde Ujú. pudimos también compartir y grabar ahí algún material. A todos los asistentes los invito a que nos puedan visualizar en nuestras plataformas digitales, tanto en YouTube, Facebook y LinkedIn. Agradecer también a Carles, a Albert y a José María, ¿no? Por su tiempo, por su conocimiento que ahora vamos a recibir, ¿no? En esta misión que ya llevamos desde el inicio de la pandemia y no hemos parado y va para todos ustedes. Un saludo especial a todos los colegas mexicanos que veo que están escribiendo también en el chat, ¿no? Desde distintas ciudades y también obviamente a todos los que se han conectado de distintos lugares de la región. Y también un agradecimiento especial a Mapei, quienes ya llevan con nosotros varios años también en esta misión en difusión del conocimiento, tanto en formato virtual como es el día de hoy, y también en presencial, como vamos a tener ahí un seminario en sostenibilidad en el mes de abril. Un gusto saludarlos y continuamos con la programación. Muchas gracias por tus palabras, ingeniero Julio. Le brindamos el pase a Diego Crespo, gerente general de MAPEI Perú, para que pueda compartirnos unas palabras de bienvenida. Buenas tardes, ingeniero Crespo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Valeria. Mucho gusto con todos. La verdad, es un placer para nosotros como Mapei Perú colaborar con el equipo de PIS Concreto en esta difusión de la tecnología que venimos realizando desde hace varios años. Quiero darles también la más cordial bienvenida a los expositores de lujo que tenemos el día de hoy, dos colegas de Mapei con base en España y el ingeniero Albert de la Fuente, también especialista en el tema que vamos a tocar el día de hoy. Así que de antemano les agradezco por estar conectados ya en horario nocturno en el caso de España, pero sin duda alguna nos van a dar información muy valiosa de un tema muy interesante que seguramente va a superar las expectativas de todos los asistentes. Así que como API les damos también la más cordial bienvenida y agradecerle a PIS Concreto por seguir depositando confianza en nosotros para esta difusión de tecnología que seguimos trabajando de la mano. Gracias por sus palabras, estimado Diego. Y ahora sí, es grato para nosotros dar inicio a la conferencia técnica, concreto, fibro reforzado y su influencia en el desempeño de las estructuras, con la participación de 3 ponentes internacionales, el profesor doctor, el ingeniero Albert de la Fuente Antequera, José Luis Vaquero Martínez, PhD, y Carles Cots, PhD. Agradecerles de antemano por su disposición en la difusión del conocimiento. El profesor doctor ingeniero Albert de la Fuente Antequera es actualmente el coordinador del grupo de investigación C3S, Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad Politécnica de Cataluña. Y el siguiente ponente es Carles Cots, PhD, con el cargo de
FRC Corporate Technical Manager en Mapei S.p.A. Y por último, el PhD José Vaquero Martínez tiene actualmente el cargo de Corporate Product Line Manager en Mapei S.p.A. también. Antes de empezar, queremos agradecer evidentemente a Mapei Perú por compartir nuestro compromiso con la difusión del conocimiento y renovar este año como colaboradores en la misma. También felicitarlos por su compromiso con la innovación, sostenibilidad, investigación y desarrollo. Ahora sí, sin más preámbulos, doy la bienvenida al profesor doctor ingeniero Albert de la Fuente Antequera. Muy buenas tardes desde acá. Albert, es un honor darle la bienvenida a esta conferencia. Lo invito a encender su cámara y comenzar con su presentación. Días, donde a la gente que está escuchando, ¿vale? En otro país, en Latinoamérica, Centroamérica. Y primero de todo me gustaría dar gracias por la invitación por parte de Mapei y por parte de PIS concreto, por poder participar en este seminario y poder trasladar el conocimiento pues, que hemos generado en España y en Europa en particular en relación a los hormigón reforzados con fibras. Bien, pues a mí se me ha pedido, ¿vale?, que dé una visión general a nivel normativo del uso del hormigón reforzado con fibras y de sus aplicaciones estructurales, ¿vale? Entonces, y hay algunos temas que están relacionados también con la normativa, ¿vale?, pero los dejaré a mis compañeros para no pisarles el terreno. Entonces, empecé con la introducción, cubriré las principales normativas a nivel internacional, luego las normativas a nivel Centro y Suramérica y, por último, unas conclusiones de mi presentación, ¿vale? Y luego, pues después entiendo que habrá un turno de preguntas. Bien, pues el hormigón reforzado con fibras, bueno, ya es un material que ya es conocido y, de hecho, ya se aplica en varias tipologías estructurales, desde pavimentos hasta pavimentos de incluso alta responsabilidad estructural, reparación y refuerzo de estructuras, en construcción subterránea, pues para reforzar el hormigón proyectado o shotcrete, en prefabricación y dentro también del ámbito de la construcción subterránea en túneles ejecutados con TBM, por los que luego posteriormente se colocan revestimiento de dovelas prefabricadas, pues estas dovelas pueden ir también reforzadas con fibra, sustituyendo la armadura pasiva. Y ya otras aplicaciones más avanzadas y con una visión estructural muy avanzada también estarían los pisos, los forjados, los cuales se puede llegar hasta sustituir toda la armadura, excepto alguna armadura localizada, pues por fibras, mejorando de este modo pues todos los aspectos de sostenibilidad, productividad y otros aspectos, ¿vale? Y por último también en otras aplicaciones arquitectónicas, en las cuales la colocación del refuerzo y de la malla pues conduce a costes elevados y tiempos, ¿vale? Bueno, este sería un poco el share, ¿no? La distribución del uso de fibras para distintos ámbitos estructurales o tipologías. Y es europeo, pero seguramente se puede trasladar con bastante representatividad a Centro y Latinoamérica, ¿vale? Pues prácticamente el 50% de la aplicación o del uso del hormigón reforzado con fibras está asociado a pisos, ¿vale? Losas que están apoyadas sobre el terreno. Luego hay un porcentaje muy alto, bien sea a través de hormigón proyectado o dovelas, un 15 o un 20% que es construcción subterránea, ¿vale? Luego, pues también para viviendas, en forjados, paneles y otros elementos estructurales, y ya el resto, y ya también luego mis compañeros incidirán, pues algunos elementos prefabricados o otros elementos más residuales, ¿vale? Entonces, esta es principalmente la distribución del uso del hormigón reforzado con fibras, ¿eh? Bien, entonces, el hormigón reforzado con fibras, ¿qué es? Pues no deja de ser un hormigón reforzado con una armadura pasiva, que son las fibras, ¿vale? Simplemente que es un elemento, o las fibras son elementos que están distribuidos en la masa del hormigón, ¿vale? Pero en definitiva, lo que se quiere con hormigón reforzado con fibras, ¿vale?, si nos vamos a una sección sujeta a flexión y que va a fisurar en fase de servicio, lo que queremos es coser esta fisura y contribuir a la resistencia de la apertura de esta fisura mediante pues la contribución de las fibras, y que a nivel de cálculo se puede representar pues con una contribución a nivel tensional, ¿vale?, que la veríamos aquí. Evidentemente, a nivel de cálculo, las hipótesis de planidad de deformaciones se siguen manteniendo, simplemente que a nivel de cálculo, cuando estamos utilizando fibras estructurales, pues podemos considerar una contribución resistente del hormigón a tracción. Recordemos que si fuera un hormigón en masa, en el momento que fisura, toda esta parte que está fisurada deja de trabajar,
¿vale? Por eso, históricamente, hemos utilizado armadura pasiva o armadura pretesa, ¿vale? Porque el funcionamiento de la armadura pretesa es distinto. Entonces, el comportamiento fenomenológico de un hormigón reforzado con fibras, si cogiéramos una probeta, un testigo de hormigón y lo sometiéramos a tracción, lo que obtendríamos es una curva tensión-deformación como la que tenemos aquí en la figura, ¿vale? Sería la curva roja, ¿vale? Esta curva roja, pero que está compuesta de una contribución de la matriz de hormigón. La matriz de hormigón es la que define o la que nos marcará el comportamiento prefisuración. Hasta que el hormigón no fisura, el concreto, no empiezan a contribuir las fibras. Y en el momento que contribuyen las fibras, tendríamos esta curva de color azul. Esta curva de color azul es la contribución de las fibras. La suma de la contribución de la matriz y la curva azul, que es la contribución de las fibras, nos darían esta curva de color rojo que tenemos aquí, que sea el hormigón reforzado con fibras. Evidentemente, tiene que haber un momento, ¿vale?, en las cuales para grandes deformaciones y grandes anchos de fisura, que las fibras empiezan a desanclarse. Por eso tenemos esta contribución negativa en este eje, ¿vale? Sumada a la contribución de las fibras y a la contribución de la matriz, que a nivel estructural es nula para grandes deformaciones, pero nos garantiza el anclaje entre la fibra y la matriz, pues tendríamos esta curva roja que ya llega un momento que empieza a reducir su contribución, ¿vale? Bien, entonces, a nivel normativo, pues a nivel normativo, es decir, las fibras se utilizaban incluso antes de que fueran adaptadas o incluidas en normativa. Simplemente es que no se podía considerar su contribución estructural, ¿vale?, o la capacidad que tienen estas fibras de poder reducir armadura pasiva. La primera normativa a nivel mundial, al menos por lo que nosotros conocemos, fue la normativa alemana en 2001, que aceptó el uso de fibras metálicas, en este caso, para sustituir total o parcialmente la armadura pasiva. Posteriormente ya vino la no normativa, pero son unas recomendaciones de la RILEM. RILEM es la Asociación Internacional de Laboratorios y de Materiales, pues lanzó unas recomendaciones para el diseño y control de hormigón reforzado con fibras. Ya posteriormente fue la normativa italiana en el año 2006, ¿vale?, pero a diferencia de las dos anteriores, la normativa italiana ya permitía también no solo el uso de fibras metálicas con capacidad estructural en concreto, sino además también las fibras sintéticas. Posteriormente, en el 2008, vino la normativa española y también incluía o aceptaba el uso de fibras metálicas y sintéticas como material resistente para reforzar el hormigón. Y ya posteriormente está el boletín de la FIB, Federación Internacional de Estructuras de Hormigón, pues que también hay recomendaciones para el diseño y cálculo de estructuras de hormigón con fibras, también aceptando las fibras plásticas. Esto no es normativa, ¿vale?, los boletines de la FIB, pero sí que son recomendaciones que se consideran a nivel mundial, veremos posteriormente, ¿vale? Si nos vamos ya a nivel americano, ¿vale?, en particular Norteamérica, el grupo ACI 544, que es el que está centrado en todo lo relacionado con normativización y recomendaciones de hormigón con fibras, pues ya en el 96 planteó un State of the Art, un reporte sobre el uso de hormigón reforzado con fibras, reconociendo ya incluso que desde los años 60 se empezaron a utilizar fibras sintéticas para el refuerzo de algunas estructuras de uso militar, ¿vale? Ya posteriormente, en el 2018, ha habido, después de ya varias revisiones, pues ya hay una guía de diseño de estructuras de hormigón reforzado con fibras. Y luego, también dentro de la misma comisión de la ICI, Grupo 544, pues han ido realizando diferentes reportes, recomendaciones para el uso de fibras en forjados, ¿vale?, forjados o pisos para edificios, para dovelas y también para pisos industriales, losas que estén apoyadas sobre el terreno, ¿vale? Entonces, no solamente hay una normativa, sino que además hay reports o recomendaciones para estructuras particulares, ¿vale? Forjados, túneles construidos cuyos refuerzos o estas son dovelas prefabricadas de hormigón reforzado con fibras y también pisos o suelo, pisos apoyados sobre el terreno, ¿vale? Bien, entonces, la principal pregunta, la principal cuestión, aparte de los aspectos de control de calidad, son cómo podemos tener en cuenta la contribución estructural del hormigón reforzado con fibras a nivel seccional y a nivel estructural, ¿vale? Bien, pues para esto las distintas normativas pues proponen
pues considerar la contribución de diferente manera. Prácticamente todas permiten considerar un diagrama elastoplástico, tanto en compresión como en tracción. Esto nos permite hacer un cálculo muy rápido, ¿vale? Y de este modo también saber si la utilización de fibras en algunas tipologías y para algunas configuraciones de carga y de apoyo, pues tiene sentido económico o no, ¿vale? Y luego ya, a medida que queremos mejorar el cálculo, ¿vale? Mejorar la precisión, pues podemos ir a diagramas constitutivos algo más complicados, ¿vale? Pero con cualquier caso que se pueden abordar con programas de cálculo, incluso pues con Excel, ¿vale? Entonces, para nosotros poder definir los puntos de estos diagramas de cálculo, estas resistencias, pues en general recurrimos al ensayo de viga. Este es el ensayo que se utiliza con más frecuencia, se le llama también ensayo 3 puntos. En función del país, en vez de ensayo 3 puntos, pueden ser 4 puntos, es decir, además de estar apoyando 2 puntos, la carga no se transmite solamente por un punto, sino que puede haber 2 puntos, sería ensayo 4 puntos. En cualquier caso, lo importante o lo que se busca con este ensayo es someter la probeta a flexión y que en principio va a estar siempre entallada para forzar aquí la fisura, y de este modo, a medida que vamos aumentando la carga, vamos conociendo cuál es la resistencia residual, es decir, la resistencia una vez fisurado el hormigón. Recuerden que las fibras no mejoran la resistencia a la primera fisura, ¿vale? Es decir, no debemos confundir. El hecho de poner fibras no quiere decir que el hormigón no vaya a fisurar. Al contrario, el hormigón va a fisurar como si fuese un hormigón en masa. El que fisure o no fisure depende de aspectos de curado, diseño adecuado a la sección transversal u otros, y otros aspectos, ¿vale? Pero el hormigón con fibras lo que nos va a dar es una resistencia residual una vez fisura, que puede ser tipo softening, ablandamiento, o si son altas cuantías de fibras, puede ser endurecimiento. Eso ya va a depender de la aplicación estructural. Entonces, de este ensayo, lo que nosotros podemos obtener son las resistencias residuales asociadas a un ancho de fisura de 0,5 milímetros, ancho de fisura la que se mide en el ensayo, o un ancho de fisura de 2,5 milímetros. Esta está asociada a serviciabilidad y esta está asociada a estado límite último. Y con estas cargas que se introducen en esta fórmula, se puede obtener resistencia residual. Y este valor, resistencia residual, que irá apareciendo en distintas ocasiones, nos permite definir el modelo de cálculo, ¿vale? Con el cual vamos a poder diseñar y establecer la resistencia residual para cada estructura o para cada caso en función de las cargas y poder establecer unas condiciones, unos requerimientos para el proyectista posteriormente, ¿vale? Entonces, ahora lo que voy a hacer es rápidamente simplemente identificar en los países de Centro y Latinoamérica de mayor tamaño y mayor población. No quiere decir que en otros países que no cubra aquí no se utilice el hormigón reforzado con fibra, simplemente por un aspecto de tiempo cubriré los de mayor tamaño, ¿vale? ¿Y qué es lo que dice la normativa particular en cada país? ¿Vale? Pues si nos centramos en el país México, ¿vale? La normativa de concreto del 2014 cubre el uso estructural tanto de fibra metálica y de fibra sintética, ¿vale? Y luego incluso hay normativas que pueden estar basadas en la normativa ASTM, la americana, o otras normativas propias para caracterizar las fibras o para caracterizar el hormigón reforzado con fibra. Por lo tanto, en México está cubierta el uso de fibras tanto metálicas como sintéticas en aplicaciones estructurales, ¿vale? Simplemente aquí es un recorte de la propia normativa, ¿vale? En cualquier caso, es importante recalcar que en el caso de fibras plásticas, para que se pueda considerar su contribución estructural, es decir, para que nosotros como proyectistas podamos tenerlas en cuenta en el cálculo seccional, estas fibras tienen que tener una longitud superior a 30 milímetros. Si estas fibras tienen una longitud inferior a 30 milímetros, se pueden utilizar, evidentemente, pero no considerar a nivel resistente. Le podrá conferir al concreto otras propiedades, como reducir el ancho de las fisuras, mejorar la resistencia al trafuego, otras propiedades, pero no para sustituir armadura pasiva, ¿vale? Luego, si nos vamos a Colombia, la normativa de estructuras de concreto no hace referencia explícita al hormigón con fibras, pero sí que por otra parte hay otras normativas que también en algunos casos están basadas en normativa americana para caracterizar el hormigón reforzado con fibras o otras propiedades del hormigón reforzado con fibras y que están basadas en la ASTM, ¿vale? Y en todos los países que estoy tratando y que voy a tratar, en todas hay aplicaciones estructurales del hormigón reforzado con fibras y también se produce investigación. Y hay
grandes profesores o grandes universidades en las cuales hay mucho conocimiento y se transfiere al mercado en relación al hormigón reforzado con fibras, ¿vale? Bien, si nos vamos posteriormente pues, a Perú, ¿vale? La normativa de estructuras de hormigón armado recoge el uso de fibra metálica, ¿vale? Y luego también hay otras normativas, también basadas en normativa americana, para su caracterización. Cuidado, que la normativa solamente cubra o solamente haga referencia a fibra metálica, no quiere decir que en el país no se estén utilizando fibras sintéticas, al contrario, están utilizando, ¿vale? Incluso utilizando referencias y normativas que hacen solamente referencia a fibra metálica, pero las ecuaciones y el tipo de control que se hace para hormigón con fibras metálicas puede trasladarse a fibras sintéticas. Eso sí, el comportamiento mecánico será distinto, pero eso es un aspecto ya reconocido, ¿vale? Yo aquí simplemente estoy identificando y explicitando lo que dice la normativa, ¿vale? Si nos vamos a Chile, vamos a la normativa de estructuras de hormigón armado, pues no hace ninguna tampoco referencia al uso de fibras, ni metálicas ni sintéticas, para sustituir armadura. Y otra vez, eso no quiere decir que no se estén utilizando, al contrario, en Chile también se está utilizando el hormigón reforzado con fibras, tanto metálicas como sintéticas. Bien, disculpen, ¿vale? Posteriormente a Brasil, ¿vale? La normativa de la Asociación Brasileña de Normalización del Hormigón, pues permite o hace referencia al uso de fibra metálica para sustituir armadura pasiva. También hay otras normativas para el control y caracterización del hormigón reforzado con fibras que están basadas tanto en normativa europea como normativa americana, ¿vale? Pero del mismo modo, aunque la fibra sintética no esté referenciada directamente a la normativa, también se están utilizando varios túneles o hay túneles en construcción y otras estructuras en Brasil que se están proyectando con armadura pasiva y junto a fibras también, fibras sintéticas. ¿Vale? Argentina, lo mismo, la normativa de estructuras de hormigón reforzado con fibras, en este caso, cubre tanto la fibra metálica como la sintética y para caracterización de los materiales, tanto el ensayo de viga como otros ensayos de caracterización, pues hace referencia a la normativa europea y a la normativa también americana. También, ¿vale? Se usa o se referencia al código modelo, ¿vale? El código modelo internacional o las normativas de la ACI para el diseño, para cuando en algunos aspectos no cubierta la normativa y el proyectista tenga ciertas dudas o necesite cubrir esos aspectos, pues puede ir a otra normativa nacional e internacional, ¿vale? Bien, aquí simplemente decir en relación a la normativa argentina, ¿vale? Pues que, como bien decía, reconoce ambos tipos de fibras metálicas como sintéticas y dentro de las sintéticas varios tipos, ¿vale? Y también reconoce el uso de fibras de vidrio, ¿vale? Y en el caso para hacer ensayos de caracterización tanto las fibras como el hormigón, pues hace referencia a las normativas europea y americana, ¿vale? También he querido identificar este recorte en relación a normativa argentina, ¿vale? Porque también reconoce la normativa que en función del tipo de fibra, la respuesta de ese hormigón, en función también del tipo de fibra de la cuantía, puede ser muy distinta, ¿vale? Entonces, la propia normativa recomienda hacer ensayos de flexotracción para definir el tipo y la cuantía, ¿vale? Y no en proyecto definir solamente el tipo y cuantía de fibras, ¿vale? Porque ese tipo y cuantía de fibras hay muchas casas comerciales y entonces el proyectista pues bueno, podría tener la libertad de escoger un tipo de fibras que no, a lo mejor no alcanzarían, no darían la respuesta mecánica necesaria. Por lo tanto, hace énfasis en ese punto, ¿vale? En hacer ensayos de caracterización y establecer las resistencias residuales que ese concreto debe alcanzar y posteriormente se escogen el tipo y la cuantía de fibras, ¿vale? Y ya para concluir mi intervención, ¿vale? Pues bueno, no solamente a nivel mundial se está viendo que las normativas nacionales e internacionales de hormigón pues están introduciendo el hormigón reforzado con fibras debido a que el mercado pues ha identificado que es un material que puede sustituir la armadura pasiva y que tiene ventajas tanto económicas como desde el punto de vista sostenible, que luego diré, ¿vale? Y en aquellos países en los cuales la normativa nacional explícitamente no cite el hormigón reforzado con fibras, como decía, se están haciendo obras
y en ese caso lo que se recurre es a normativas americanas o normativas europeas, ¿vale? Y bien, y ya por último, también enfatizar que las normativas internacionales cada vez están haciendo más énfasis en los aspectos de sostenibilidad y en particular también en la elección del refuerzo, ¿vale? Hay estructuras y hay situaciones de carga, que serán mis compañeros ya identificando, en los cuales el uso de fibras conduce a soluciones más sostenibles, tanto desde el punto de vista económico, ambiental y social, respecto a soluciones de refuerzo tradicionales, que nosotros como ingenieros y como proyectistas, y al final que tenemos un impacto en la sociedad, pues debemos considerar. Pues por mi parte, nada más, y quedo abierto a los turnos de preguntas posteriores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero Albert, y felicitaciones por esta interesante ponencia. Damos el recordatorio al público asistente que pueden dejar sus consultas en la sección de preguntas y respuestas y las mismas serán atendidas previo a la culminación de la sesión. Ahora damos la más cordial bienvenida a Carles Coates, PhD. Lo invito a encender su cámara y a comenzar con su presentación. Igualmente agradecer la oportunidad de presentar nuestra experiencia a nivel mundial sobre esta tecnología. Y que tiene que el tiempo es para lanzar para lanzar los grandes conceptos, las filosofías de diseño, porque hay infinidad en aspectos que hay que entrar en detalle para casos concretos, ¿no? Pero sí que nos gustaría que de esta hora y media pudiéramos tener claro el 80% de los criterios de diseño de esta tecnología, que nos va a permitir reemplazar armaduras, nos va a permitir reforzar aquellas piezas infrarreforzadas, aquellas piezas que están armadas en el rango bajo, pero que en volumen y en consumo de acero pues tiene una repercusión muy grande, ¿no? Lo ha introducido Albert. Las fibras a nivel mundial, pero en concreto en Europa, están claramente certificadas con un marcado CE, con una caracterización de la fibra ella misma. Esto a veces el mercado lo está confundiendo. No podemos confundir una micro con una macro. Una macrofibra es una pequeña barra de acero corrugado, que no es de acero, en este caso es macrosintética, que le vamos a conferir, como ha contado Albert, una respuesta estructural en los distintos estados límites. Además, también lo ha introducido Albert, los conceptos de diseño utilizaremos los mismos, parábola rectángulo, utilizaremos los mismos procedimientos. Dicho esto, para el ingeniero estructural es un material más, que si de partida tiene la certificación como material, lo que van a regir son los coeficientes de seguridad y unas verificaciones como las que estamos haciendo de forma convencional con el acero o incluso el pretensado. Lo he dicho antes, una macrofibra es un material disperso en distintas dosificaciones, que lo que hace es cambiar la curva post-fisuración, nos da una ductilidad y nos permite tener una resistencia a tracción para un rango de deformaciones donde el acero que normalmente utilizamos para hacer concreto reforzado está plastificando. Es decir, lo que nos van a pedir las normas es qué valor de resistencia aportan estas fibras en la masa para una deformación compatible con un acero que esté plastificando, porque es donde vamos a verificar ductilidad. ¿Qué hacemos los fabricantes? Adecuamos el tipo de fibra, las dimensiones, a los distintos usos. No es lo mismo un shotcrete con una porosidad más alta que un hormigón de prefabricado con una compacidad altísima, una resistencia pues, de 70-80 megapascales, porque al final el diseño, si hacemos un zoom en lo que es nuestra fibra, estamos viendo una textura corrugada, un embossment, un tratamiento para garantizar la adherencia, igual que estamos haciendo con la barra corrugada. Entonces, tenemos familias de fibra, tenemos medidas de fibra para los distintos usos. En concreto, porque lo que vamos a buscar es la maximización por un número finito de kilos por metro cúbico. Intentaremos maximizar el número de filamentos que vamos a tener en los planos de rotura. ¿Vale? Lo ha dicho Albert, el uso habitual es pavimento industrial. No olvidemos pistas aeroportuarias, no olvidemos carreteras rurales. En Estados Unidos han demostrado la durabilidad de estos pavimentos con mucha redundancia, con capacidad de redistribuir no solo pavimento industrial, el pavimento, elementos de contención. La metodología de diseño es válida para capas capas de compresión en puentes, sobre todo en climas fríos donde estamos echando sales fundentes. Nos interesan fibras macrosintéticas sin problemas de corrosión, vías en placa,
en tranvías metro aquí en Madrid, por ejemplo, estamos usando, donde no interferimos en el envío de la señal. Canales, todo lo que es obra portuaria en contacto con agua, con cloruros, el no tener un material susceptible de corroerse nos incrementa un montón la vida útil de la estructura. Entonces, lo que veremos a partir de ahora en la fase de diseño es, a partir de un momento solicitación que ha introducido Albert, cuál es la respuesta, y lo que nos tocará es acotar el rango donde esta tecnología es rentable, exclusivamente fibras o con la incorporación de un armado parcial, ¿vale? Pero sí nos gustaba un poco expandir un poco más este rango. Por ejemplo, obra portuaria, obra hidráulica es un target muy bueno porque estamos dándole al cliente una estructura sin problemas de corrosión. José María también habla al respecto. Y si nos centramos en prefabricado, el target será esa estructura, ese elemento infrarreforzado. Iremos a buscar esas piezas donde los armados están cercanos a lo que serían armados mínimos, ¿vale? Incluir fibras en una trave pretensada con 25 cordones de 0,6 pulgadas tensados, esa fibra mejorará las transferencias, evitará fisuras en la zona de anclaje, pero a nivel de flexión, con una sección en doble T, una viga Asto, es muy poca área de fibra frente a los 32 o los 25 cordones de 0,6. Entonces nos focalizaremos en elementos masivos, nos focalizaremos en elementos con formas donde nos interesará mantener en escaleras un armado principal y evitar todo lo que son armados secundarios. Cuando las estructuras están en posiciones verticales, paneles, lo que sería un pavimento en vertical, el peso propio no cuenta, solamente tenemos presiones de viento, que veremos un ejemplo, ¿no? Y luego elementos tipo placa, arquetas, elementos masivos, tuberías, incluso la dovela, pues porque está trabajando. Esta sería la carta a los Reyes Magos, ¿no? Explicar un panel de 2 sin nada de armado. Esto a nivel constructivo lo estamos haciendo, pero cuando las condiciones de diseño es un panel secundario que va conectado cada 1,5 metros a una superestructura, los esfuerzos están muy lejos de constructivamente empezamos a introducir un concepto que es el de armado, el armado GD. Tenemos que empezar a poner piezas que no nos van a fisurar sin una separación máxima entre barras, ¿vale? Este es un punto que al final se cita muy rápido, no hay comprobaciones numéricas detrás, pero tiene una repercusión brutal a nivel de constructibilidad. Es decir, nos evitamos armados de esquinas, nos evitamos detalles constructivos muy complejos y nos permiten optimizar muy mucho disponiendo la armadura donde la necesitamos. Los fabricantes a nivel micro ensayamos las fibras como si fueran barras corrugadas con ensayos de pull-out y como ha introducido Albert, el paso siguiente, una vez la fibra está optimizada, es ir a caracterizar la matriz con la fibra. Es decir, la matriz será la encargada de anclarnos esta fibra, será la encargada de darnos ese anclaje, y a partir de 1 milímetro y una longitud de anclaje, pues obtendremos una contribución estructural. De nada sirve una caracterización perfecta si los acabados no son los óptimos. Es decir, el panel que antes veíamos que estábamos hormigonando es el panel que estamos viendo, es un panel secundario que va conectado a una estructura auxiliar, a una superestructura, pero estos 6 kilos de fibra tienen que quedar perfectamente embebidos con un diseño de mezcla adecuado. Empezamos a introducir el concepto de que la mezcla debe diseñarse para poder absorber, para poder envolver, para poder anclar esta fibra, y este es el acabado que estamos buscando, algún punto concreto, pero no aceptamos coqueras, no aceptamos fallos en los acabados, ¿vale? Son fibras en general, las poliméricas, densidades bajas, por debajo del agua, tenemos tendencia a que sea una segregación a flotación, tenemos que trabajar bien la mezcla para que a nivel ingenieril nosotros podamos contemplar que eso es un material homogéneamente distribuido en la pieza, y a partir de aquí iremos buscando las piezas donde las presiones de vientos en estas casetas de transformador nos generan flectores bajitos, las partes internas donde los transformadores de 3 toneladas están en peso propio irán armadas, pero empezaremos a plantearnos armados parciales. Elementos de sándwich con capa fina, las caras exteriores tienen pequeñas succiones de viento. Estos serán los targets que iremos a buscar. Este es el ensayo que se usa en todo el mundo, es el ensayo de 3 puntos, fabricamos una viga y lo que vamos a buscar, como decía Albert, es el post-rotura.
Esto nos gusta a nosotros contarlo con una analogía de un cristal, un cristal de seguridad. El cristal de seguridad es nuestro elemento, puede ser una pared de canal, puede ser nuestro panel. En la vida útil estará en situación no fisurada en general, no aceptaremos elementos fisurados en servicio. Estamos excluyendo traves, estamos excluyendo vigas donde podemos diseñar para anchos de fisura. Es un cristal de seguridad. ¿Qué nos piden todas las normas de hormigón fibro reforzado? Nos piden la respuesta del elemento reforzado con fibras con armadura adicional o sin armadura va a ser el mismo que estamos viendo al hormigón con armado convencional. Entonces, esta plastificación del acero se da para deformaciones grandes cuando el acero plastifica al 10 por 1000 y esta plastificación nos la dará este ensayo cuando tenemos una apertura de fisura en el paramento inferior con la carga vertical alrededor de 2-3 milímetros. ¿Vale? Es decir, mi elemento tiene que resistir las presiones de viento si es un panel en una situación completamente fracturada. ¿Vale? Y la analogía es, de nuevo, el cristal de seguridad. El cristal de seguridad lleva unas láminas plásticas. El ensayo de carga última tiene que darlo en una situación completamente fisurada. Esto es lo que nos están pidiendo para un hormigón fibro reforzado con fibra metálica, con fibra polimérica, con sustitución total, con sustitución parcial. Las fibras tienen que dar unas tensiones con unas aperturas de fisura compatibles con las del acero plastificando. Y esto es válido a flexión, esto es válido a punzonamiento, esto es válido a cortante. Siempre estaremos tomando esos valores del ensayo a 3 puntos que estamos viendo y nos lo llevaremos a la formulación. ¿Qué sucede con las masas? Nosotros, a una misma dosificación de fibras, nos moveremos en rangos concretos normales hasta 30-40 megapascales a compresión, entre 3 y 9 kilos. La dosificación de fibras la mantenemos fija, subimos clase resistente. Aumenta poquito esta residual. ¿Qué significa? Que la fibra ya estaba bien anclado con un concreto de 25. ¿Qué significa? ¿Qué puedo hacer? Puedo incrementar dosificación. Este primer punto nos lo daba la matriz. Si yo voy incrementando dosificación, lo que voy aumentando es la respuesta de estas fibras en esta capacidad, este ancho de fisura de 3 milímetros. ¿Vale? Lo que veis en estas fotos, aquí se ve una dosificación mínima, fibras dispersas, son 3 kilos, es una dosificación mínima, hasta dosificaciones para matrices más potentes. Aquí estamos, en este rango estamos en un C90, cuando ya vamos subiendo la capacidad de la capacidad resistente de la matriz, estamos quitando agregado, estamos ya entrando en el VHPC, podemos llegar a dosificar hasta 20-30 kilos de fibra. Entonces aquí ya nos vamos a 12-15 megapascales de residuales. Es esta pieza de aquí. Son hormigones fibrorefuerzados, pero son 2 familias distintas para usos distintos, pero en una visión general es necesario tenerlo en cuenta. Esta sería la dosificación mínima, vemos alguna fibra dispersa, ¿no? Primera gran ventaja del uso del hormigón fibroreforzado con fibra metálica polimérica es la flexibilidad en disponer armados donde realmente los necesitemos porque la capacidad estructural no es suficiente. Es decir, con una dosificación mínima de 3,5 kilos podemos empezar a quitar armados de piel, armados que su única misión en esta pieza, un muro separador agrícola, era el mantener la distancia máxima de separación entre barras. ¿Dónde necesitaremos si no alcanzamos con la matriz y la aportación de las fibras? Pues igual en un armado vertical simplemente para tomar el vuelo, ¿vale? José María hablará más. Estamos fabricando estructuras donde eliminamos armados secundarios que en nuestra experiencia, porque también hemos trabajado mucho en el sector de la rehabilitación, son los armados que restan vida útil a nuestras estructuras. Estos son pantalanes, donde hemos trabajado en regeneraciones. Estas alas inferiores de los voladices de este pantalán están comprimidas. Este armado no es un armado estructural. Las tracciones en esta cara no se están dando y es donde estamos teniendo toda la fisuración. Una validación, por ejemplo, en Estados Unidos de que las fibras son capaces de controlar esta reología en las primeras horas y los primeros meses es las recomendaciones para forjados mixtos con chapa colaborante. Si tenemos, si esa capa comprimida es una capa con presión, con dosificaciones de 2,4 de fibra polimérica, estamos reemplazando el 100% de este armado mínimo geométrico, ¿vale? Y ahora entraremos a ver la contribución de lo que sería un armado mínimo por ruptura dúctil, por comportamiento mecánico. Lo ha introducido Albert,
el procedimiento de diseño del ingeniero estructural, cuando introduce las fibras en la ecuación, digamos, es con una tensión equivalente a tracción que en el hormigón armado se considera cero. Entonces, nosotros, conforme incorporamos fibras, tenemos una ecuación constitutiva, la misma que ha presentado Albert, y la forma rectangular, la forma lineal, tenemos un diagrama multilineal, pero el diagrama más simple, la contribución de la fibra es esta fórmula que estamos viendo, que es la base de mi sección por el canto al cuadrado dividido por 2, valor de FR3 del valor que teníamos antes dividido por un factor de seguridad, que acá en Europa está entre 1,35 control intenso 1,5. ¿Vale? Con esta fórmula podemos tener la respuesta seccional de mi pared de túnel, de mi pavimento industrial, de mi caseta prefabricada. Es una respuesta con una tensión uniforme, en este caso dividiendo por 3 un valor de 1,5, tenemos un flector resistente. Si no alcanzo, puedo introducir unos armados debidamente dispuestos en posición y en longitud de anclaje para cubrir esos picos. ¿Vale? Tenemos que empezar a ver ese armado tradicional. Entonces, vamos a ver 2 ejemplos típicos, uno pavimento, otro un muro en fachada, es un típico panel, pero insisto, esto sería válido para una arqueta con un empuje del terreno granular, con un coeficiente de rozamiento interno de 30 grados, se podría hacer cualquier ejemplo. Hemos tomado estos 2 porque acá en España es un target, en el sur de Europa es un target muy demandado, ¿no? Partimos de Eurocódigo 2, tenemos una presión de viento con una velocidad de 27 metros por segundo, esto nos genera una presión de 1,2 kN por metro cuadrado de presión uniformemente distribuida. De nuevo, es una formulita del PL cuadrado partido por 8. Multiplicamos por un factor de 1,5, es una carga variable, nos genera un flector de 5,6. Este 5,6, si nosotros partimos de un valor residual de 1,7, que es un valor que estamos teniendo, perdón, aquí esto es resistencia a compresión, aquí tendríamos las dosificaciones, distintas familias, un 25, un 50, un 90. Lo que estamos viendo es que este flector nos lo aguanta un panel de 10 para una luz de 5 metros, que es el cálculo que hemos hecho anteriormente, nos lo aguanta un panel de 10 centímetros de espesor con una dosificación de 9 kilos, ¿no? Entonces, empezamos, es muy sencillo con las 3 formulitas que hemos presentado, que están en todos los códigos, plantearse un Excel, como decía Albert, para hacer un tanteo inicial, ¿vale? El paso posterior será empezar a ver geometrías complejas, será empezar a ver sándwich, aislamiento, conectores entre capas en casos multicapas. Cuando empezamos a ver con aberturas, hay que tener en cuenta el izado, el desmoldeo. Estamos izando en edades jóvenes. Ahí lo que buscamos es que no nos fisure, pero hay que empezar a tener este orden de magnitud de cuál es el flector que nos está dando este 1,79 de valor residual, que es el que tenemos para una dosificación estándar, y lo que estamos viendo es que un panel de 10 centímetros nos llega a cubrir una luz de 5 metros con una presión de viento, ¿vale? Hay otros aspectos que las normas contemplan, que lo veremos después, que es elementos donde las roturas frágiles pueden ser aceptables, los usaremos sin más. Cuando las roturas estas frágiles no son admisibles por un colapso y no hay capacidad de redistribución, pues lo que haremos es incorporar un armado mínimo para ir a igualar el momento de la matriz de fisura. Lo veremos después. En el cortante volvemos a usar el mismo valor. Cuando nosotros evaluamos una sección fibroreforzada, tenemos en cuenta un arroz UPL, que es un armado longitudinal, tenemos en cuenta un pretensado porque la sección puede ser pretensada, esta es la geometría de la viga, introducimos un sumatorio que depende de la FTUK, esto es Model Code publicado por el FIP, que es un sumatorio y vuelve a ser el valor con los coeficientes de seguridad del ensayo estandarizado de 3 puntos, es el valor de FR3. Mayor cantidad de fibras, mayor valor residual, lo veíamos en las curvas que íbamos subiendo, mayor valor en la respuesta. ¿Qué implica? Que podemos, para cuantías de armado, con armados de vigas de cargas moderadas, podemos reemplazar el 80% de los estribos en una viga. ¿Vale? Esto tiene una repercusión, como decía al principio, porque estamos eliminando los armados que son los primeros en corroer, estamos alargando vidas útiles y en una misma secuencia de hormigonado estamos reduciendo un montón el labor, la carga de trabajo por metro lineal.
también lo decía Albert, el hormigón fibro reforzado no es exclusivamente una sustitución total, todas las normas contemplan, incluso obligan en algunos casos a ir a combinación, es decir, todas las fibras metálicas y poliméricas están diseñadas para trabajar conjuntamente con un acero corrugado, un acero pretensado. Las ecuaciones que se utilizan vuelven a ser las mismas, ¿vale? Entonces, en Eurocódigo 2, por ejemplo, lo que nos está diciendo es no podrás diseñar elementos cuyo colapso sea crítico, donde en estado límite último aportado por las fibras no superes el momento de fisuración de la matriz, ¿vale? Si analizáramos los gráficos que tenemos habitualmente en el ensayo del hormigón fibro reforzado, siempre tenemos un ablandamiento, como ha dicho Albert, tenemos un softening. Entonces, los valores de FR3 siempre serán más bajos que los valores de la matriz, ¿vale? Entonces, elementos lineales sin capa de redistribución irán con un armado perimetral en los extremos, ¿vale? Pero, insisto, eliminaremos todas las mallas y los códigos lo están contemplando. En casos secundarios, arquetas, elementos de placas, donde podamos aceptar el riesgo de una eventual rotura frágil, porque en realidad nos está dando lo que te penalicen, te dice, dimensiona usted con un 20% superior a la carga que tiene en el estado de comprobación en rotura, ¿vale? Esto es a nivel de Eurocódigos. Ejemplos, arquetas, bocas de riego, lo metemos en un robot, sacamos esfuerzos, vemos esfuerzos, comprobamos con SFR3 dividido 3 y tenemos la respuesta. Lo dicho antes, necesitamos que la pieza sea construible, necesitamos una mezcla, una no segregación, necesitamos que el espesor de 5 o 6 centímetros absorba esa dimensión. Ajustaremos el tipo de fibra, pero lo que estamos fabricando es una pieza con una vida útil, no me atrevo a decir infinita, pero por supuesto mucho más alta que dejando 2 centímetros de recubrimiento en un ambiente, por ejemplo, portuario, donde tenemos ingreso de cloro, ¿no? Entonces, y en el rango alto, que lo veíamos en el gráfico inicial, empezamos a trabajar con UHPCs. Estamos trabajando con fibras pequeñitas de 20 milímetros porque nos interesa ir a dosificaciones de 20-30 kilos por metro cúbico y empezamos a fabricar cristales de seguridad, paneles de 1,5 centímetros y 2 centímetros, podemos nervarlos, podemos ponerle rigidizadores, es un diseño completamente distinto con mezclas más tipo lava. Aquí hemos eliminado agregado grande, hemos dejado las arenas y necesitamos una matriz muy compacta. Es un C90, es un coste el doble de un concreto normal, no es un UHPC. Y nuestra experiencia es que mucho prefabricador pues, lo está usando para hacer piezas muy evolucionadas. Si verificáramos lo que está pidiendo a nivel de pavimento, que lo estamos viendo aquí, una carga localizada en un pavimento es el mismo análisis que un panel, es el mismo análisis que una arqueta. La carga nos genera con un apoyo elástico una ley de flectores. Este flector es el que van a absorber las fibras partiendo del ensayo que hemos visto. Una pata de estantería, un forklift, cualquier tipo de carga, las guías de diseño nos proponen modelos simplificados, implementables en Excel, igual que el caso anterior, donde mi carga de rueda P/U va a depender de MP. MP es el momento plástico que me aportan las fibras. El MP va a depender del valor de FR4 y FR1, similar al valor que veíamos de FR3. H al cuadrado, H es el canto de la pieza, mayores contenidos de fibra, mayores residuales, mayor capacidad. De momento, mayor carga me va a resistir este pavimento en la K. Y el flector superior es el momento de fisuración que depende de la FCTD, en realidad depende de la calidad de la matriz. El C35 pues va a tener un momento de fisuración. Lo veíamos antes, propuestas en las guías de diseño de hormigón con fibras para pavimentos muy parecidas a los códigos estructurales, pequeñas variaciones en los diagramas de tensiones, pero siempre partiendo del ensayo caracterizado. ¿Qué vemos? Pues que para una carga dada de una estantería normal, pues las distintas capacidades, pues conforme aumento clase resistente, que sería la FCK, y aumento dosificación de fibras, estoy reduciendo espesores, ¿vale? Un poco lanzar el concepto de que los pavimentos se diseñan, los pavimentos, hay una metodología de diseño paso a paso de un ensayo normalizado, válido en Estados Unidos, válido en todo el mundo, lo hemos visto en México, y es
objetivo, no es opinable, no es una asociación homeopática, es un valor que viene con unos percentiles y un análisis objetivo. Lo mismo, el mismo pavimento se puede introducir un modelo CEM, esto es un CEDRU, se puede introducir, obtenemos unos esfuerzos, hay que generar un modelo plástico, pero sería lo mismo, ¿no? Y para ir cerrando, las conclusiones son: los hormigones con fibras se caracterizan en Europa, es responsabilidad del fabricante. El fabricante de fibras tiene que certificar, dar valores orientativos, pero en última instancia el hormigón fibra reforzado tiene que venir caracterizado por el fabricante. El hormigón, hay un diseño preliminar muy fácil de implementar en Excel. Hay efectos de segundo orden, de capa fina, la orientación de las fibras, que no nos da tiempo hoy a hablarlo, pero da pie a otro seminario, ¿no? Cuando empecemos a hacer elementos de capa fina y hacer un calibrado con un prototyping. Yo ensayo mi pieza, calibro un modelo de elementos finitos en régimen plástico y calibro, realimento mi modelo. Entonces, hay un abanico muy grande en todo lo que es el prototyping. Y hasta aquí, pues, los 20 minutos de lanzar esta tecnología. Gracias por la oportunidad. Gracias, estimado Carles, por toda tu presentación, muy interesante. Ahora le damos la bienvenida a José Vaquero Martínez, PhD. Hola, buenas. ¿Se me escucha? ¿Sí? Sí. Buenas tardes. En principio, en primer lugar, quiero dar las gracias a PS Concreto y a mis compañeros de Mapei Perú por darnos la oportunidad de compartir, las experiencias que tenemos a este respecto. Y bueno, una vez introducido la temática a nivel normativo que ha hecho el profesor Albert de la Fuente y introducido por parte de Carlas las indicaciones de cómo se dimensiona el hormigón reforzado con fibras, yo voy a ir a los temas un poquito más concretos de las aplicaciones. Las principales aplicaciones, como ha introducido Albert y Carlas, es el pavimento, que es la aplicación más relevante en la que se usa fibras. Es un mercado maduro, se utiliza desde hace muchos años, más de 50, y está controlado por ambas, poliméricas y metálicas. Prefabricado mayoritariamente poliméricas, aunque hay algo de metálicas. Es un volumen bastante menor y es un mercado, si bien presenta infinitas ventajas, es un mercado que las fibras están mucho menos presentes. Por supuesto, Shotcrete, concreto proyectado, también significa mucho volumen y podríamos decir que también está repartido entre fibras y metálicas, aunque las poliméricas están ganando mucho. Y por último, el tema de reparación de estructuras. Si bien hay productos, es un nicho con un gran valor añadido y con, sobre todo, muchas ventajas derivadas, no solamente por el uso, sino por la durabilidad de la José solución. María, Sí. Disculpa que te interrumpe. No sé si tú estás presentando algo ahorita, porque Sí, no se está proyectando nada. Seguimos con ¿No? No. A ver, voy a volver a compartir pantalla. Ahora debería estar compartiendo. ¿Sí? ¿Ahora sí. Ahora sí. ¿Sí? Sí, ahora vale, sí. no sé dónde me había quedado, pero bueno. Ven la pantalla. He introducido que las 4 aplicaciones principales es el pavimento, los elementos prefabricados, hormigón proyectado y la reparación de estructuras. ¿Cómo se pasa? Aquí. Vale, hemos comentado que vamos a ver los aspectos a tener en cuenta para emplear el hormigón reforzado con fibras en el pavimento. Si bien, como he comentado antes, es la aplicación más extendida y la que representa un mayor volumen, simplemente porque el pavimento es la aplicación de hormigón más extendida en el mundo, el hormigón preparado es el material más empleado y de entre un 20 y un 40% es el pavimento. Por lo tanto, es la aplicación en la que podemos tener una mayor presencia en el mercado de fibras. Dicho esto, nos encontramos que a día de hoy, a pesar de las experiencias, encontramos pavimentos mal diseñados o sin diseñar, que no se consideran las cargas, que no se considera la subbase, que no se considera el material y la caracterización y simplemente se emplea el material
por experiencias pasadas y no se ejecuta con la calidad. Los puntos que yo creo que son relevantes es, como ya ha introducido Carlas, el dimensionamiento, que se haga correctamente es fundamental, consideraciones de mezcla, la adición de la fibra, cómo se adiciona es fundamental y cómo se ejecuta y, por último, cómo se acaba. En primer lugar, Carlos ha presentado el dimensionamiento. Consideraciones de la mezcla. No vale coger 4 kilos de fibra, 3 kilos de fibra, 6 kilos de fibras y lanzarlos al hormigón y ya proveerá. No, esto requiere que la mezcla tenga la cantidad de pasta de mortero suficiente, alrededor de los 400 kilos de finos por metro cúbico debería ser suficiente para envolver esos de 3 a 6 kilos de fibra para poder tenerla embebida y por lo tanto que pueda traccionar y por lo tanto pueda tener la respuesta mecánica que se le presupone. Este tipo de adición de fibra debe ser considerado también en el esqueleto. Deberíamos reducir en mayor o menor medida el árido intermedio. Debemos también tener en cuenta que la consistencia que nos va a restar la adición de fibra no la podemos corregir alegremente con agua. Las fibras tienen una densidad muy diferente a la del hormigón y las poliméricas subirán y las metálicas perderán su disposición en la sección y por lo tanto no se comportarán como deben. Por lo tanto, muy importante tener en cuenta el esqueleto antes de poder adicionar la fibra. ¿Cómo la ponemos? Poner 6 kilos o 3 kilos de fibra en una amasadora o en un hormigón, en un camión de concreto, deprisa y corriendo porque me están esperando para echar el hormigón en el pavimento, nos va a generar unos erizos enormes, no se va a dispersar, vamos a tener una distribución totalmente heterogénea entre las diferentes partes del camión y no vamos a tener el hormigón que hemos diseñado o que hemos considerado en el dimensionamiento. Por lo tanto, saber que hay diferentes formatos de fibras, diferentes equipos dosificadores que se deben emplear en el momento justo. Por lo tanto, cuando el hormigón ya ha añadido el agua y tiene consistencia para poder dispersarla, utilizar embalajes hidrosolubles que permiten que la fibra se disperse una vez está repartida en todo el camión o en toda la amasadora, y darle el tiempo de mezcla requerida, porque de lo contrario no vamos a poder tener esa homogeneidad que todo lo queremos. No tener en cuenta estos dos puntos puede hacer fracasar totalmente el empleo de fibras y destruir el valor que pueda tener el empleo de esta tecnología. En cuanto a las técnicas de ejecución y acabado, el vertido debemos tener en cuenta la consistencia. No podemos vertir el hormigón sin tener en cuenta que la consistencia es adecuada. La fibra nos va a trabar más que si no tiene árido. Tenemos que tener una consistencia recomendable para mí de S3 para arriba para poder garantizar una buena distribución en calidad y en tiempo. Si ponemos 4 kilos de fibra y trabajamos con un S2, el operario no va a poder arrastrarlo, va a pedir agua y va a subir fibras arriba o se van a producir disgregaciones con lo que vamos a destruir la homogeneidad. El nivelado nos va a permitir lo mismo, la posición es fundamental para que la fibra se reparta en toda la superficie y en toda la sección por igual. El empleo del regleado es otro tema que tampoco se presta de toda la atención, pero es fundamental para hacer subir la lechada, el mortero a la superficie y que sea suficiente para cubrir esa fibra que tenemos en superficie. De lo contrario, no podremos trabajar. Y es importante para eso controlar la viscosidad. Porque si tenemos un hormigón muy viscoso, esta afloración de echada no se va a dar y por lo tanto no vamos a poder embeber la fibra. Terminación de bordes, otro tema en el que se pueden ver muchas quejas de no es que las fibras quedan. Bueno,
Si tenemos en cuenta que el hormigón va perdiendo cono y aplicamos el tratamiento de bordes con los instrumentos adecuados antes de que la consistencia se pierda, la fibra no aparecerá en bordes, pero hay que tenerlo en cuenta. No podemos tratarlo como si el hormigón no tuviera fibras. El hormigón con fibras en la ejecución requiere unas acciones específicas y hay que tratarlas como tal. Una vez tenemos nivelado y los bordes bien confeccionados, tenemos que ir a la zona de pulido. Tenemos que poner el plato plano para poner las fibras en disposición no vertical y para que cuando pongamos el dry shake pueda unirse los dos componentes dry shake con el mortero y nos dé esa acción. Importante controlar en este tema el fraguado y el endurecimiento, la pérdida de cono y el fraguado. ¿Por qué? Porque si bien en un hormigón convencional es importante, aquí más porque cada vez que pierda, cuanto más pierda cono, más difícil va a ser disponer la fibra en el plano horizontal para que no aparezca en superficie. Y el pulido final, obviamente, tenemos que controlar el fraguado porque tenemos que dejar el pavimento como un espejo y no va a ser aceptable tener una fibra. Por eso tener muy en cuenta. En infinidad de ocasiones me he encontrado yo que la solución de hormigón con fibras en pavimentos presentaba unas grandes ventajas y ha sido desestimado porque la ejecución no ha sido adecuada a este material. Por lo tanto, si presenta mejoras mecánicas, presenta mejoras de costes, de eficiencia, sostenibilidad y durabilidad, pero el acabado no es aceptable, es un fracaso y por lo tanto debemos tener muy en cuenta la ejecución y el acabado. Si esto no se trata igual de bien que el resto de parámetros, será un fracaso de la tecnología. Ventajas, bueno, las ha comentado Albert y Carlas, por supuesto la mejora dúctil, capacidad mecánica a bending moment y también a punzonamiento, resistencia al impacto y podemos incrementar la capacidad de transferencia entre juntas gracias a la presencia de fibras, porque nos da esa continuidad. Sostenibilidad, bueno, reducción de las emisiones, al tener una mejor vida útil vamos a tener un menor mantenimiento y por lo tanto a la misma emisión o una menor emisión de CO2, si tenemos una vida útil mayor vamos a tener una emisión por año mucho más reducida, es un hormigonado más seguro, no tenemos que manipular armados, no tenemos que manipular, en el caso de fibras metálicas, en el caso de fibras poliméricas, fibras metálicas que pueden pinchar, pero bueno, es más eficiente. Durabilidad, controlas el ancho de fisura. Si controlas el ancho de fisura es porque controlas mejor el proceso de retracción. Eso produce que podamos extender la distancia entre juntas, menos mantenimiento. Si eliminamos totalmente el armado, podemos decir que no se va a dar en uno de los casos corrosión del armado y, por lo tanto, una mayor vida útil, mayor durabilidad. Y por último, aunque desgraciadamente en muchas ocasiones es el factor decisivo, las mejoras económicas. Al poder hacer un dimensionamiento muy ajustado, porque no tenemos que saltar de un armado de Fi 6 a Fi 8, porque igual un Fi 6 se queda corto, pero un Fi 8 queda muy por encima, muy sobredimensionado, con la fibra podemos jugar con dosificaciones más ajustadas y puede ser un armado más eficiente, un refuerzo más eficiente. Podemos saltar de medio kilo y el refuerzo es más ajustado. Aparte de todo de la optimización del empleo o de la reducción del acero, reducimos también el empleo de separadores, reducimos la tipología, no usamos bombeo, puedes hacer un hormigón por vertido. No es lo mismo tener un equipo de 4 o 5 personas poniendo un doble mallazo que teniendo un operario que vaya distribuyendo el hormigón. Es mucho más barato. Y además del coste económico, el tiempo de ejecución se ve reducido. Y en el largo término, un menor mantenimiento ya de juntas o de fisuración. A modo de ejemplo, voy a mostrar con cifras lo que supone una solución respecto a otra. Con modo de ejemplos que hemos tratado en nuestra vida profesional. En un
la superficie en un pavimento con un canto de 20, en una obra que hicimos empleando fibras poliméricas, sustituyendo armado convencional. La solución original era un vallazo de Fi 8 con un marco de 15 y la cuantía es 5,72 kilos por metro cuadrado, incluido el solapamiento. La carga a soportar eran 13 toneladas por eje. La solución alternativa fue emplear 4 kilos de macrofibras, que tienen, desde el punto de vista de emisiones, 1,8 kilos de CO2 y el mallazo era 1,35 kilos de CO2 por kilo. Bueno, a nivel de sostenibilidad podemos decir que pasamos de tener unas emisiones de 7,43 kilos de CO2 por metro cuadrado a 1,48. Es una diferencia notable. Si bien hay que decir que el refuerzo no es lo que más peso tiene en las emisiones de un metro cúbico de hormigón, a nivel de armado es una reducción importante. Podemos discutir sobre los valores de 1,35 y 1,8 de las emisiones por material. Yo he visto EPDs de fibra metálica o de mallazo que tienen emisiones de 0,5, otros que tienen cercano a 2, depende del origen, del acero, de la ruta, depende de muchas cosas, pero el número grueso puede ser por ese orden y esa es la ventaja. Y a nivel económico, la ventaja, pues, solamente teniendo en cuenta el material, no el tiempo, no la mano de obra es superior al 30% por metro cuadrado. Creo que es no hacía falta entrar en detalles al céntimo de euro, pero es un orden de magnitud sobre el ahorro derivado del empleo de fibras en un pavimento. En elementos prefabricados es la segunda aplicación, ya hemos visto algunos de los ejemplos que ha presentado Carlas. Bueno, aquí una de las cosas que, a diferencia del hormigón de pavimentos, en el hormigón de prefabricado tiene, si bien mejoramos el proceso en el hormigón de pavimentación, el prefabricado mucho más. Es un proceso industrializado en el que cada paso depende del siguiente y en el momento que nosotros podemos utilizar fibras reducimos tenemos influencia en varios pasos, lo que hace que el proceso sea más flexible y más corto. Puntos a tener en cuenta. El dimensionamiento. Es primordial hacer un análisis funcional o a nivel de elementos si es necesario para poder definir la solución. Sí que es verdad que es difícil poder hacer esto porque nosotros hemos visitado muchos clientes o ingenierías y hay todavía mucho desconocimiento sobre el dimensionamiento con FRC, a pesar de que ya hay herramientas. Pero bueno, no obstante, todavía falta un poco de formación a este respecto. Es muy importante tener en cuenta las consideraciones de cálculo correctas. Si es más importante la fase de desmoldeo, si es el servicio, eso lo tenemos que tener en cuenta, porque si no hacemos las asunciones correctas, no vamos a ir a buen puerto. En cuanto a la mezcla, un poco lo mismo que en el prefabricado, hay que en el hormigón de pavimentos, no podemos poner la fibra y ya está. Y más en hormigones con altísimas consistencias que van de S4 a autocompactable. Son muy sensibles y pueden dar lugar a flotaciones. Y más en hormigones con altísimas dosificaciones. Nosotros hemos hecho hormigones hasta con 8 kilos por metro cúbico y hay que tener una muy buena matriz. Y saber acabarlo. Si bien tiene mejoras, porque quitar el mallazo de un panel provoca que el acabado sea mucho mejor, estamos muy cerca de tener problemas de fibra en superficie o fibra en los cantos si hay una fuga de lechada en los encuentros entre la base y el molde del panel. ¿Sí? Aplicaciones, ya ha hablado Carla sobre algunos de ellos, separadores, tubos, canaletas, arquetas. Ahora está muy en boga el uso de la fabricación de casas de edificación residencial. Da
unas calidades muy por encima desde el punto de vista de sostenibilidad, unos consumos energéticos mínimos, una durabilidad máxima, mucha aceptación, fácil construcción, bajo coste. En Europa está muy, muy en boga y, como no, el gran protagonista en el prefabricado es el panel. Puede suponer en números gruesos el 25% de los metros cúbicos del hormigón prefabricado es panel, y hay unas grandes ventajas derivadas de ellos. Las ventajas, a mí siempre me gusta, es un poco redundante respecto al pavimento, al empleo en el pavimento, pero sobre todo el dimensionamiento. Puede ser muy preciso. Podemos disponer unas barras donde nos vaya mejor disponerlas y el resto de refuerzo hacerlo con fibra. Eso permite que el empleo hacer que el proceso sea mucho más sencillo y mucho más rápido, reducir las mermas y sobre todo tener un menor tiempo de fabricación. Nos permite también tener mucha resistencia al impacto y a las mermas en los golpes de las esquinas, en los golpes de los bordes. Todo esto da una gran mejora. A nivel mecánico, aparte de la capacidad mecánica que nos aporta a nivel momento flector, también la consideración, que ya lo ha comentado Carlas, a cortante. Bueno, a nivel de sostenibilidad, lo mismo, porque tiene una gran influencia en la vida útil si podemos reducirle el armado. Y bueno, vamos a verlo en un ejemplo. Un panel que tiene 15 centímetros de sección, un ancho de 2,5 y una longitud de 10. Es un panel muy típico que se utiliza normalmente en la edificación industrial para hacer naves, y sustituimos parcialmente el mallazo. Se sustituye el mallazo totalmente y las barras parcialmente. Es decir, tenemos un armado perimetral y un mallazo de FI 5 con un marco de 20. Esto nos da una cuantía de 3 kilos por metro cuadrado de armado y una capacidad mecánica de 5,5. Hemos sustituido los dos mallazos. El mallazo lo sustituimos totalmente por 4 kilos de fibra polimérica y disponemos barras perimetrales. Pasamos de tener 3 kilos a 1,85 y lo que nos arroja es un ahorro en cuanto a emisiones de 124 kilos por panel a 304. A 30,4. Es 30,4, no 304. Es un ahorro de una cuarta parte. Reducimos en gran medida las emisiones. Y por lo tanto, aquí pasamos de tener una solución que nos supone, en este caso eran un 37%, porque fue una aplicación muy reciente. El 37%, lo dicho, está en este orden de magnitud. Ya vamos un poquito justos de tiempo. El siguiente gran aplicación es el hormigón reforzado, el hormigón proyectado con fibras. Es muy empleado en la construcción subterránea, tanto en túnel como en minería. Albera ha comentado también las dovelas, pero nos consideramos un elemento prefabricado. Y desde siempre ha sido uno de los grandes focos de empleo de fibras. ¿Qué interviene en el empleo? La calidad de la matriz cementosa tiene una mayor importancia, puesto que en el hormigón proyectado la presencia del acelerante provoca que la matriz sea bastante diferente a lo que es la matriz de un hormigón convencional, y por lo tanto el rozamiento con la fibra y por lo tanto su comportamiento, el número de fibras y la longitud de las mismas. ¿Por qué? Si tenemos un espesor muy grande, lo más importante va a ser tener un mayor número de fibras en el plano de rotura, porque tenemos más probabilidad de que aparezcan. En el cambio, si tenemos una sección muy reducida, es menos probable que tengamos
no tenemos tanta sección de trabajo. Por lo tanto, es menos probable de tener muchas fibras encontradas y, por lo tanto, lo que nos va a dar un mejor comportamiento en bajos espesores es la longitud. Me gustaría aclarar este tema porque no siempre se tiene en cuenta esto a la hora de seleccionar una fibra. ¿La de 54 milímetros o la de 40? Bueno, ¿en qué condiciones? La más larga nos puede dar mejores prestaciones en según en condiciones, pero nos va a limitar mucho la calidad y la eficiencia de la proyección. Hay que buscar el equilibrio. Si no proyectas bien, hay más rechazo, es menos eficiente y lo que estamos ganando por el empleo de fibra lo estamos perdiendo por la pérdida en general. Por lo tanto, a la hora de poder definir esto, es importante que tengamos en cuenta las consideraciones de las condiciones de trabajo. En cuanto a la absorción de energías, sí, es el método mediante el cual definimos las capacidades mecánicas de este shotcrete reforzado con fibras. Es un ensayo que es muy conocido, que se emplea en muchísimos países, hay diferencias en cuanto al tamaño, si es el round panel o el square, pero sí que es verdad, y es algo que nos hemos encontrado en todo el mundo, es que se hacen muy pocos especímenes, por eso remarco que hay que hacer muchos especímenes para tener una lectura real y que hay que hacer un ensayo correcto. No podemos tener un ensayo, unas gráficas como las que vemos aquí, con diferentes picos de rotura, porque el espécimen estaba retorcido y van aplicándose cargas en diferentes puntos. No estamos evaluando la respuesta, estamos evaluando la respuesta en un espécimen que no toca. Por lo tanto, hay que prestar mucha atención a la confección del espécimen para que cuando lo evaluamos el material y no el material con una forma incorrecta. Lo dicho, el espécimen incorrecto y sobre todo que el laboratorio tenga experiencia. Es un ensayo complicado, es un espécimen grande, son deformaciones muy, muy específicas y hay que tener en cuenta la calidad y la experiencia del laboratorio que lo hace. Porque de lo contrario estaremos pensando que estamos teniendo 800 julios y realmente estamos teniendo 1000 o viceversa, estamos teniendo unos valores sobredimensionados cuando estamos teniendo una prestación mucho menor. Es muy importante, muy importante. Las ventajas, yo me gustaría centrarme en el tema de la durabilidad porque las mecánicas ya lo hemos dado. Bueno, solo un pequeño apunte en las mecánicas. En el caso que empleemos fibras poliméricas, a nivel altas deformaciones, las poliméricas presentan una mayor prestación en alta deformación. Por último, esta foto que veis aquí es una foto de un hormigón proyectado con fibra metálica que tiene 3 meses. Según qué condiciones de trabajo, si el agua es muy pura o tiene muchos metales, es muy sensible a la corrosión y si entendemos que la fibra se corroe, la capacidad mecánica se ve claramente disminuida. Tener en cuenta este aspecto a la hora de saber qué tipo de refuerzo vamos a emplear en el shotcrete. A nivel de ejemplo, muy rápidamente, vamos cortos de tiempo, también similar capacidad mecánica, 800 julios, 850, algo similar, no son ensayos, podemos decir, comparables, considerando el scattering, un gran ahorro desde el punto de vista de emisiones y desde el punto de vista de costes también mayor del 25%. Y por último, reparación. La solución convencional en la reparación de estructuras tenemos un pilar, se degrada por la corrosión, carbonatación y tenemos un armado. La solución convencional es saneamos, tratamos el armado y lo reparamos con un vertedero sin fibras. La solución alternativa es tener un mortero de altas prestaciones con una gran calidad y cantidad de fibras que nos permita reforzar y eliminar ese armado, sustituir el armado por este material. Este material requiere unas especificaciones, unas características y unas especificaciones muy definidas, que está basado en
unos composites que se conoce como SHCC, Strength Hardening Cement Composites, que son composites con altas cantidades de cemento, con alta capacidad a flexión y a compresión, que tienen cuantías de mesofibras muy altas y que tienen un tamaño máximo de árido muy limitado. Esto nos da, con este ensayo que veis aquí, nos da un comportamiento y nos da un comportamiento hardening, muy por encima de lo que nos daría la matriz del material. Esto nos permite tener un multicracking que nos limita muchísimo el ancho de fisura y por lo tanto la durabilidad es muy extendida y además hemos eliminado el mallazo que no lo vamos a correr. Sin más, como conclusiones, si bien es una tecnología extendida por todo el mundo, tiene un potencial para estar presente en muchos más metros cúbicos, en muchas más aplicaciones. Existe un marco normativo que ha indicado Albert que cubre el empleo de esta fibra. Hay en el mercado herramientas que permiten dimensionar con hormigón reforzado. Presenta mejoras significativas que hemos visto en los ejemplos que hemos presentado, tanto en el proceso como sostenible, durabilidad y, por supuesto, a nivel económico, que es al final lo más importante. Y sí que es verdad, y gracias a estas jornadas que presenta PIS, sí que es necesario, y lo notamos y lo percibimos, que debemos extender más este conocimiento sobre el dimensionamiento, la ejecución y los ensayos de este material. Hasta aquí mi presentación y gracias por la atención. Muchas gracias, José María, por esta gran ponencia. En nombre de PIS Concreto y de todos los asistentes, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al profesor doctor ingeniero Albert de la Fuente Antequera, a Carles Cots, PhD, y a ti, José María Vaquero, PhD, por su invaluable contribución a esta conferencia. Su ponencia ha sido verdaderamente enriquecedora y nos ha brindado una perspectiva única sobre el tema. Gracias por compartir su conocimiento y experiencia con nosotros. A continuación, vamos a comenzar con la mesa redonda con el ingeniero Julio Carhuamaca, gerente general de PIS Concreto, y del ingeniero Gustavo Sanabria, gerente técnico de Mapei Perú. Adelante, Julio. Gracias, Valeria. Sí, espero no extenderme, un comentario breve para pasar también, dar pase a la ronda de preguntas, que estoy viendo que hay varias que tenemos ahí en la sesión. Bueno, primero destacar que tenemos un marco normativo en Latinoamérica, ¿no? En distintos países, lo cual nos brinda la opción de poder emplear estas tecnologías de manera directa, ¿no? Inclusive en México, recordaba mientras escuchaba las presentaciones, se hablaba, ¿no?, ya de gente que está estudiando o está planteando construir viviendas de un piso o de 2 pisos sin acero, ¿no? Y esto ya como para poder hacerlo directo ya en proyectos reales, ya no solamente como investigación. Entonces llamaba bastante mi atención, esto fue ya hace 4 o 5 años, y veo pues que se están dando grandes avances en distintos campos, no solamente en edificaciones, también en prefabricación, en pavimentos, pisos industriales, obviamente, y construcción subterránea, entre otros, ¿no? En el caso del Perú, pues esto es aplicable para todos estos campos, ¿no? Inclusive en minería tenemos ahí diversos lugares, centros, ¿no?, en donde tenemos también la opción de emplear estas tecnologías. Destacar también la aplicación o encajar en el tema de sostenibilidad, ¿no?, a través de entregar también una durabilidad máxima, ¿no?, como se mencionaba también en las presentaciones, ¿no? En el caso de usar pues estas técnicas y generar también una durabilidad máxima, pues nos permite inclusive hablar de incrementar la vida útil, ¿no?, del elemento, de la estructura, y esto obviamente encaja dentro de conceptos de sostenibilidad a tope, ¿no? Eso es muy importante. Comentar también sobre el tema de control de calidad, ¿no? Veíamos también, hay unos paneles, ¿no?, en sus distintas formas, ¿no?, circulares o cuadradas. Esto también es importante porque en el control de calidad hemos notado en algunas ocasiones, al menos, algún desconocimiento
en cuanto a ello, ¿no? Inclusive hemos visto el caso particular de algún proyecto, vamos a decirlo así, en donde se pensaba que el shotgrid con fibras pues se podía controlar solamente con probetas, ¿no? De 6x12, ¿no? Entonces eso pues obviamente queda clarísimo, y lo recalco también, no es así, ¿no? Entonces hay ensayos, hay pruebas, ya sea para definir modo de rotura, ya sea para definir tenacidad, etcétera, ¿no? Que nos permiten dar una mejor característica, ¿no? Una mejor característica. Entonces, destacar estos temas, agradecido también, nuevamente el agradecimiento, reiterarlo a los ponentes, a Carlas, a José María y a Albert, ¿no? Por su presentación, y le doy paso a Gustavo si es que desea ampliar al respecto. Buenas Gracias, tardes. Julio. Gracias a excelentes presentaciones. A Albert, José María, Carles, muy buenas las presentaciones, muy amplias. Creo que es un tema que en este corto tiempo hay mucho que hablar. El reforzamiento con fibra es un tema bien complejo, hay muchas tecnologías que Mapei ha desarrollado en torno al uso de la fibra como un elemento tanto en concreto como en morteros. Destaco lo que es el market share, comparte al inicio Carles. En Perú realmente tenemos un mercado muy amplio, más dirigido a lo que es el concreto proyectado o al shotcrete, y muy dirigido a minería. Realmente pudiéramos decir que más del 70% del mercado se va por ahí. Realmente lo que es en la parte de pavimento, todavía creo que es un tema que hay que madurar mucho más. Y el uso de estas tecnologías nos va a aportar mucho y mejores soluciones. Destacar también el compromiso que tiene Mapei a nivel de sostenibilidad. Nosotros hemos desarrollado algunos software en torno al diseño de pavimentos, donde le damos hincapié, le damos mucha importancia a lo que representan nuestras soluciones a nivel de ahorro y de emisiones de dióxido de carbono en los resultados de los proyectos y de las propuestas que presentamos. Tenemos toda esta, es una tecnología muy completa, un buen diseño en pavimento, un buen diseño en concreto fibro reforzado, tiene que ir acompañado de un concreto que esté acondicionado también para recibir este tipo de tecnología. Mapei cuenta con varios aditivos y soluciones que van en torno a mejorar las características de esos concretos para hacer fibro reforzado. Y nada, hay mucho que podemos conversar y tratar sobre el tema de elementos fibro reforzados, de concreto más de esta naturaleza, que con estos tres expertos, naturalmente no me puedo ampliar mucho, pero sí agradecerles pues en un corto tiempo lo que pudieron compartir con todos nosotros. Así que muchas gracias y le doy el paso nuevamente a Julio. No sé si algunas palabras o algo puntual que quieran mencionar, Carles, José María o Albert, a mis comentarios. Bueno, queremos agradecer a Mapei Perú por compartir nuestro compromiso con la difusión del conocimiento y renovar este año como colaboradores en la misma. También felicitarlos por su compromiso con la innovación, sostenibilidad, investigación y desarrollo. Ahora sí, si no hay alguna participación de nuestros ponentes, procedemos a realizarle algunas preguntas que fueron formuladas por nuestro público asistente en el transcurso de su exposición. Entonces empezamos. Para realizar concretos de ultra alta resistencia, para limitar la problemática de la fragilidad que podrían tener, es importante emplear fibras y combinar tamaños de las mismas, pues el mecanismo de fractura del concreto es distinto al de un concreto convencional, dado que el agregado en estos casos sí se fractura. En vuestra experiencia, ¿cómo seleccionar las dimensiones más adecuadas para las fibras a emplear en esos casos? Albert, ¿quieres hacerlo tú? ¿Lo hago yo? Yo creo que como has lanzado tú en relación al hormigón de altas prestaciones, adelante. Bueno, es cierto que la tendencia original era combinar fibras, las mesofibras que denominamos, que son fibras que están entre las micro y las macro, las que tienen un tamaño de 15 a 25 milímetros de largo y un diámetro equivalente de 0.2 milímetros. Esa es la idea, combinar esto con macrofibras es la que nos da un mejor comportamiento, pero sí que es verdad
que los últimos desarrollos que hemos hecho con Carlas, hemos visto que el empleo de macrofibras con un tamaño en 25 milímetros podemos estar cumpliendo podemos llegar a hardening claramente con matrices de 60, 70, 80, con ultra alta, y así que nos tendríamos que ir a dosificaciones muy, muy superiores, y tendríamos que ir con una gran cantidad de fibra de polivinil alcohol, de PVA, o microfibra metálica. Depende del rango que te quieras mover, si es hasta VHPC o si quieres ir a UHPC. ¿Puedo compartir pantalla, Valeria? Claro que sí. Sería este tipo de fibra. Es una fibra macro, pero mesofibra, ¿no? Digamos, es un rango de fibra pequeño, de longitudes de 25-30 milímetros, que es la mezcla que estamos viendo aquí. Esto es una mezcla, no es ultra high performance concrete. Aquí nos estamos quedando en 70, 80, 90, que nuestra experiencia es que, salvo aplicaciones concretas para el prefabricado estándar, es el óptimo, porque al final no nos olvidemos que a nivel de diseño lo que utilizaremos es el valor de FR3. Entonces, lo que nos interesa es el óptimo precio de dólar-euro por megapascal de valor residual. Ese es el valor que realmente nos importa, ¿no? Entonces, cuando saltamos a ultra high performance concrete, son otras aplicaciones, usos arquitectónicos, elementos pretensados con cargas altísimas, pero si no, en general, los valores que os mostrábamos en creo que está aquí. A ver si este de aquí. Este de aquí sería el rango de la derecha, ¿no? Es decir, hay un rango para hormiconcretos normales, de agregados normales de 12-20 milímetros árido máximo. Podemos llegar a dosificaciones de 9, 10, hasta 10 kilos por metro cúbico. Estas matrices ya están optimizando el uso de la fibra. Y luego ya saltamos a rangos de hormigones entre 80, 90, 100. Nuestra experiencia es que el rango de ultra high performance concrete es otro uso, no es un uso generalizado para prefabricado y mucho menos en ready mix. Pero sí que en este VHPC lo que estamos alcanzando son valores de comportamiento donde la matriz nos está aguantando lo mismo que las fibras. Esto permite un diseño de reemplazos totales, no hay problemas de fragilidad de la pieza, y estamos en valores de entre 15 y 20 kilos de fibra macrosintética, pero más corta. Podemos acortar dimensión porque la matriz es suficientemente fuerte como para anclarla con estos 30 milímetros, ¿no? Si nos vamos a shot pit, vamos a fibras de 60 milímetros, de 6 centímetros, porque las matrices no son suficientemente compactas y más porosas, menos compacidad. Entonces, el número que nos interesa es el FR3 dividido 3 como primera aproximación, y bueno, nuestra experiencia es que en VHPC nos quedamos en 80, 90, 100 a lo sumo. Así es. Adelante, Valeria. Ok, entonces vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué tanto se modifica el diseño de mezcla, incremento en cuantías de cemento, modificación en el factor grava-arena y adiciones de aditivos con las fibras sintéticas en dosis por encima de 6 kilogramos por metro cúbico? Os las dejo a vosotros, Carlas. Y hay reglas, hay alguna propuesta teórica hay publicaciones donde al final la fibra acaba siendo un agregado complejo, ¿no? Es un agregado muy esbelto. Entonces, al final lo que acaban repercutiendo sobre todo es en una mayor cantidad de pasta de cemento, que al final implica una reducción del 10, del 15, del 20% del agregado máximo. Es decir, lo que hay que empezar a hacer es incorporar más masa, más pasta, para poder envolver esa fibra que es un árido complicado a nivel de reología, ¿no? Al final hay un método que se llama CAIAT, que hay unas gráficas donde en función, a ver si soy capaz de encontrar el documento, donde en función del tipo de la esbeltez de la fibra, hay una repercusión en la eliminación del tamaño máximo de lo que sería el árido, ¿no? Porque es lo más relevante. En cualquier caso, si no, os facilitamos la
respondemos por correo. De forma genérica, reducir el área intermedio, garantizar esos 450 kilos de finos que indicaba en la presentación, el poner 6 kilos de fibra o más te va a suponer perder de un cono inicial de 18 centímetros o 15 centímetros, vas a pasar a 10 o menos, lo tendrás que corregir con el aditivo. Es difícil decirte porque depende del aditivo, depende de la eficiencia que tenga respecto al cemento, pero vas a tener que corregirlo. Y el árido grueso para mí no tiene demasiada relevancia, sobre todo el árido intermedio y la pasta. La pasta conseguir. También la calidad de la pasta, la calidad de los finos, etc. Aquí voy a compartir pantalla. Al final lo que están dando son ratios entre pérdida del cono en función de un volumen de fibras dado, una longitud y un diámetro de fibra. Es decir, hay aproximaciones teóricas donde a partir de la esbeltez de la fibra y el volumen, en tanto por cien, se puede predecir la bajada de cono y, en segundo lugar, pues una reducción del tamaño máximo de árido en función, de nuevo, de este factor volumen de fibra por la longitud dividido por el diámetro. Entonces, hay bibliografía y, por supuesto, hay que hacer una comprobación. Sí, ¿no? Hasta 6 kilos, nuestra experiencia es que es relativamente fácil. De 6 a 8 hay que hacer ajustes y a partir de 9, 10, 11, 12 ya hay que hacer dosificaciones más específicas con autocompactables buscando esta fluidez, ¿no? Pero hay un marco, hay bastante publicación al respecto. El uso de dosificadores, el uso de ir a buscar una mezcla, ¿no? Escoger bien el tipo de fibra para lo que estemos, para el objetivo final. Perfecto. Entonces vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es la principal diferencia entre el anclaje con ganchos de las fibras metálicas y la adherencia con las fibras sintéticas? ¿Cuál es más efectivo y cómo se relaciona con los tipos de falla entre la fibra y matriz? ¿Tiene influencia con los con los diagramas constitutivos y métodos de cálculo explicados en la primera conferencia? Albert, ¿quieres tú o...? Aquí puedo responder yo. Los diagramas constitutivos que se utilizan, bien sea plástico o trilineal, al final dependen de la resistencia residual y esa resistencia residual se obtendrá en un ensayo de viga. Entonces, en ese propio, aquí mi compañero creo que es Carlos, bueno, los dos ambos están juntos, ¿vale? Esa resistencia residual que se obtendrá en ensayo de viga dependerá del tipo de fibra y, por lo tanto, del material de la fibra y del tipo de anclaje. Entonces, la respuesta a nivel de material y a nivel de anclaje y nivel de matriz vendrá toda recogida en esos valores de resistencia residual que luego se introducirán en la ecuación constitutiva. Por lo tanto, esa ecuación constitutiva ya incorporará el tipo de fibra, la cantidad de fibra, el tipo de matriz y, en particular, el tipo de anclaje. Ahora, en particular, si tiene diferencia el anclaje en forma de gancho o el anclaje continuo que tiene en todo el perímetro la fibra sintética, claro que diferencia. No voy a entrar en detalle cuál es el más eficiente porque puede depender también del tipo de gancho y también puede depender del tipo de fibra sintética y su geometría longitudinal. Pero en cualquier caso, la pregunta principal, si los diagramas constitutivos de cálculo pueden tener en cuenta el gancho, evidentemente no hay un parámetro que diga qué gancho es en la ecuación constitutiva, sino que hay el valor de resistencia residual. Y esa resistencia residual se obtiene de un ensayo. Y ese ensayo llevará, por lo tanto, el resultado implícito del tipo, material de fibra, cuantía y tipo de gancho. Espero haber contestado la pregunta. Sí, simplemente añadir que aunque al final el comportamiento acaban siendo pequeñas fibras ancladas, el mecanismo, como decía Albert, el ensayo es el mismo, es la misma viga, se usan los mismos valores. Sí que es cierto es que el comportamiento, el gancho de la fibra funciona por fricción, es decir, no estamos agotando el límite elástico de la fibra metálica, lo que tenemos es un rozamiento en esa curva. Entonces tenemos fibras con una curva, con dos curvas, con tres curvas, pero es un mecanismo de fricción, y es un comportamiento muy bueno para deformadas pequeñas, menos bueno cuando ya hemos perdido este rozamiento. La fibra polimérica es al revés, es un comportamiento con un material, con un límite elástico más bajo, pero con un anclaje
que es capaz de absorber deformadas grandes. Es decir, lo que tenemos es toda una sección de fibras completamente trabajando, ancladas con un modo elástico más bajo, mientras que la fibra metálica, conforme van agotando, responden bien a deformadas pequeñas y luego acaban trabajando. Las de la parte superior de la viga están dando la tracción que ha perdido pues las inferiores, ¿no? Un comportamiento un poco más binario. Pero el comportamiento conjunto lo recoge el ensayo de la viga y se sacan valores promedios. Perfecto. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta, que dice, ¿qué tipo de fibras son las más óptimas para evitar fallas explosivas durante incendios? Plásticas. O sea, el spalling es un fenómeno, ¿no?, de vapor del agua contenida, genera un vapor, entonces perdemos el recubrimiento. Esta pérdida de recubrimiento pues nos afecta a pérdida de anclaje de armado o corrugado. La fibra polimérica, incluso la microfibra. Mayoritariamente la microfibra, no tenemos que confundir, para ese uso es la microfibra polimérica. La macrofibra polimérica no nos va a dar el mismo orden de magnitud de prestación. La microfibra genera, cuando se funde a los 180 grados, está un canal, ¿no?, que permite la liberación de esta expresión y reducimos el fallo por spalling. Sí que es verdad que la macro polimérica acaba dando un comportamiento anti-spalling mejor que un hormigón sin reforzar, sin fibras, ¿no? Lo que pasa es que estamos hablando de especificaciones de 3-4 kilos mínimo, las microfibras estamos en 800 gramos por metro cúbico. Entonces, si solo buscamos anti-spalling, toda la bibliografía, las recomendaciones en túneles es dosificación de microfibra. Pero nuestra experiencia es que con clientes en prefabricado, donde se exigen certificaciones de exposición a fuego, hay una fragmentación muy menor la que lleva fibra macro que la que no lleva fibra, porque tenemos menor fragmentación, sobre todo en tema de fachadas, de arquitectónico, con la debida pérdida estructural por temperatura de la fibra macro. Claro. Ahora, para ya ir terminando, ¿qué ensayos deben llevarse a cabo para determinar la dosificación de fibras necesarias para un determinado requerimiento? Bueno, sería... Y no entendí la última parte. ¿Para un determinado requerimiento? Pues se hace de forma indirecta, porque como hemos explicado los tres en la presentación, al final hay que hacer un cálculo seccional en base a unos esfuerzos y de ese cálculo se obtienen las resistencias residuales necesarias, de la misma manera que se obtendría la cantidad de armadura necesaria para hacer frente a esos esfuerzos. La diferencia es que en el cálculo de armadura pasiva, pues generalmente se trabaja solamente con un material que es acero y una tensión resistente, que será 400-500 megapascales de ese orden. En cambio, en el caso de las fibras hay distintos materiales y hay distintas cuantías para dar respuesta a esas resistencias residuales. Por lo tanto, una vez establecidas las resistencias residuales, que es un aspecto de cálculo, luego lo que hay que ir es un ensayo de viga con 3 puntos, con 4 puntos, o un ensayo de panel en función del país, en función del tipo de aplicación, y de ahí pues establecer pues, si se sabe, ¿vale?, una cantidad de fibras y un tipo de fibras inicial que puede dar esa respuesta residual, pues ya se parte de un valor inicial, pero a partir de ahí se puede jugar con distintos tipos de fibras, materiales, distintas cuantías, hasta alcanzar la resistencia residual de forma consistente, no solamente en un ensayo, sino consistente estadísticamente para alcanzar esa respuesta residual. No sé si quieres añadir algo, José María y Carlas. Perfecto. En cualquier caso, ya hay muchas bases de datos, bueno, bastante literatura, los propios fabricantes de hormigón, los propios proveedores de fibra conocen su producto y se les puede pedir para esta matriz o para esta resistencia de hormigón y esta resistencia residual, cuál es la cantidad de fibras que se recomienda, y a partir de ahí, en cualquier caso, hacer los ensayos informativos. Es muy importante que muchas veces se pide cuál es la dosificación. Vale, la fibra por sí misma no da residual, es la fibra en una condición matriz. Entonces tenemos que definir siempre una indicación, está bien, se comprueba en condiciones reales, en la condición de matriz. Hay un punto, enlazo con una pregunta de las que están escritas en la aplicación, Valeria, porque hay que tener en cuenta
esta consulta en concreto, ¿no? Que nos está hablando del valor característico. Empezar a introducir en pavimentos se está utilizando valor medio, es decir, rompemos 10 probetas, hacemos la media de las residuales. Cuando empezamos a trabajar en elementos estructurales, como bien nos preguntaban, se utiliza el valor K. El valor K es un valor característico donde viene afectado por una desviación típica. Lo que vamos a buscar es constancia, un percentil de confianza. Fijémonos aquí que un C25,5 kilos nos está dando 2,5. Cuando empezamos a aplicar valores característicos, estamos perdiendo medio megapascal. Y pusimos este ejemplo con 8 kilos, donde la pérdida es mucho más alta, es casi la mitad, porque eran valores muy dispersos. Entonces, esta consulta que nos hacen de Model Code, la norma española, la norma italiana, hay que diseñar elementos estructurales con valores característicos con el debido percentil de confianza, que al final lo que busca es, por un lado, dosificaciones mínimas. Si dosificamos 2 kilos podemos tener un muy buen valor y un muy mal valor. Lo que se busca es una constancia, una uniformidad en esta masa de hormigón con fibras, ¿no? Y enlazando ya, y así resolvemos esta pregunta, y efectivamente las normas están pidiendo unas relaciones mínimas entre la matriz y los valores de FR1 y entre FR3 y FR1. Esto es verdad que se hereda del mundo de la fibra metálica. Esto, Albert, igual puedes añadir tú también más información, pero esto viene exigido incluso en el marcado de la propia fibra. ¿Estás viendo mi pantalla, Albert? Sí, veo, pero bueno, aquí nada añadiré a lo que dices, pero en cualquier caso sí que enfatizar que la respuesta de una determinada fibra con determinado volumen está muy correlacionado o directamente dependiente al tipo de matriz. Es decir, no podemos utilizar una fibra y una fibra muy buena y una cantidad elevada en una matriz que no es correcta o no es adecuada, ¿vale? Porque no va a haber un buen anclaje. Y lo mismo, deficiencias en la fibra y en la cantidad no van a ser corregidas por subir la resistencia del concreto, ¿vale? Por mejorar el anclaje. Entonces tiene que haber una solución de compromiso, siempre. También aprovechando esta pregunta, ¿no?, que va ligada al módulo elástico que hemos lanzado, se pregunta, ¿no?, cómo con tanta diferencia módulo elástico entre la fibra polimérica y el hormigón estamos. De nuevo hay que tener en cuenta que la caracterización de la fibra metálica y la fibra polimérica es exactamente el mismo, es decir, los valores que tomaremos de diseño son los mismos, y de nuevo recordar que el módulo elástico de una fibra metálica en este comportamiento viene condicionado por la fricción del gancho en la zona de anclaje, no viene condicionado por una rotura, por elongación del hilo de fibra. Es decir, el módulo elástico final no tiene nada que ver con el propio, en realidad porque el ensayo es exactamente el mismo. Es decir, la fibra se acaba desanclando lejos de lo que sería la rotura propia de la fibra, que con la polimérica sí la estamos rompiendo con un módulo elástico más bajo. Sí, Valeria, si hay alguna pregunta más. Luego responderemos las que tenemos aquí. Sí, unas 2 preguntas más. Dice, ¿existen aplicaciones de fibras sintéticas en edificaciones? En cuyo caso, ¿en qué elementos estructurales importantes influirían mejor? Y por otro lado, ¿es posible reciclar el concreto fibro-reforzado? Respecto al empleo como he comentado, en edificación residencial se están empleando en casas prefabricadas parcialmente en lo que es la solera del piso y en todo lo que es en las paredes y los muros de carga. Esos son los elementos infrarreforzados, traves, vigas, elementos con cuantías 2 veces superiores a la cuantía mínima mecánica. La fibra deja de tener un impacto. Entonces, todos los elementos masivos, muros de cerramiento. Alberto ha presentado un caso de un forjado con cuantías elevadas de fibra metálica donde se arman las crujías entre pilares. Son aplicaciones. Nuestra experiencia es que ese elemento masivo de placa con cargas, con armados mínimos de norma es el elemento ideal. Introducirlo en una trave, en una viga, nos va a permitir eliminar toda la zona de estribado intermedia de los 2 tercios centrales, porque el cortante lo absorbe la fibra, pero necesitaremos estribos en zona de apoyo. Y a flexión, pues lo mismo. Si diseñamos una jacena plana de 30 de canto para una luz, la fibra aportará un 2 o un 5%. Entonces hay que ir a buscar el rango donde es rentable.
zapatas corridas para casa prefabricada, zapatas en terrenos buenos, es una muy buena aplicación, el RAF Foundation, ¿no?, que llaman la Terra, esa placa nervada para apoyar cimentaciones, es una ejecución muy rápida y con un ahorro y con una seguridad, porque no necesitas gente trabajando en la zanja, sobre todo en terrenos buenos. En cuanto al reciclado, Albert, ¿habéis llevado a cabo algún estudio en la escuela? O sea, que si quieres responderte la pregunta. Sí, no, sigo. No. Nada a añadir en relación a las tipologías estructurales de edificación, las cuales pueden utilizarse en fibras sintéticas, donde a lo mejor menos sentido tendría es en pilares, ¿vale? Porque los pilares, a no ser que haya un esfuerzo flector, bueno, en algunos casos sí que puede pasar en zonas sísmicas, donde debido al cortante puede haber cierto flector, pero en cualquier caso difícilmente va a sustituir armadura pasiva. Entonces, los principales elementos en los cuales se puede utilizar la fibra sintética es en cimentaciones, paneles de cerramiento y forjados, eso sí, manteniendo armadura pasiva longitudinal, igual que se haría con fibra metálica. Y por último, ¿se puede reciclar las fibras o el hormigón reforzado con fibras? Sí, y en este caso sí que hay diferencia en función del tipo de fibra. Fibras metálicas y fibras sintéticas se pueden extraer del hormigón, pero el proceso y reutilizarlas otra vez, en ambos casos. Eso sí, el proceso para poder machacar y extraer las fibras metálicas es más costoso económicamente y tiene un mayor impacto en comparación con las fibras sintéticas. Pero en ambos casos, cuando se hace, de hecho cada vez más en Europa hay más plantas de reciclado de hormigón que ya tienen sistemas para reciclar fibras metálicas y fibras sintéticas, en ambos casos, ambos tipos de fibras se pueden reutilizar de forma más fácil, las fibras también poliméricas, porque aunque sufran deformaciones, el proceso de reciclaje, al ser flexibles, se pueden adaptar bien a una nueva mezcla. En cambio, las fibras metálicas, las que han sido recicladas, las que tienen ya mucha curvatura o que tienen mucha deformación, complican mucho posteriormente su amasado en nuevos hormigones. La respuesta contundente es sí, se pueden reciclar. Correcto. Entonces pasamos ahora sí a la última pregunta, que es, ¿qué estrategias se pueden emplear para optimizar la durabilidad y el rendimiento a largo plazo de las estructuras de concreto reforzado con fibras de acero, teniendo en cuenta la exposición a ambientes corrosivos y condiciones climáticas adversas? Bueno, entendemos que optimizar es alcanzar la vida útil, porque la vida útil en sí no hace falta optimizarla, hace falta alcanzarla, la que se promete en proyecto, ¿vale? Eso por una parte. Y lo que hay que hacer, primero, a ver, al estar introduciendo un elemento metálico dentro de una estructura de hormigón, en el momento que introducimos un elemento metálico dentro de una estructura de hormigón, estamos programando una obsolescencia, ¿vale? Porque se va a corroer. Tardará el tiempo de la vida útil, menos si se diseña mal, o puede tardar más, ¿vale? Pero al final siempre se va a corroer cualquier elemento metálico que pongamos dentro del hormigón. Entonces, lo adecuado para garantizar la vida útil, no utilizar, garantizar, es limitar el ancho de fisura. Igual que haremos con un hormigón armado tradicional. Eso sí, en este caso, los mecanismos de corrosión que se producen en hormigón reforzado con fibras metálicas, porque las fibras sintéticas las sacamos de la ecuación, las fibras sintéticas no se corroen, ¿vale? Entonces, en el caso de las fibras metálicas, los mecanismos que se producen de corrosión difieren respecto al hormigón armado tradicional, el cual es más sensible, aunque el tipo de refuerzo sea metálico, fibra y acero, armadura pasiva, es mucho más sensible a la armadura pasiva, primero por el diámetro que es mayor y por lo tanto perder sección resistente de barra tiene mucho más impacto a nivel de resistencia mecánica, y por otra parte, las fibras están distribuidas en toda la sección transversal de la fisura, si están bien distribuidas evidentemente, y por lo tanto los efectos de la corrosión y la pérdida de resistencia mecánica será mucho más lenta a igualdad de condiciones con una estructura de hormigón armado, ¿vale? Entonces, si se quiere incrementar la vida útil y garantizar al menos la de proyecto, lo que hay que hacer es controlar el ancho de fisura, y se pueden permitir anchos de fisuras mayores en comparación con el hormigón armado para el mismo ambiente. ¿Vale? Quizá podéis añadir algo, Carles, aquí. No, decir que hay varias tesis publicadas a este respecto en las que se valora y se evalúa el
la evolución de la degradación del hormigón en función del ambiente y la permeabilidad a cloruros, pero sí, es básicamente función del ancho de fisura. A una misma matriz, ancho de fisura. Había una consulta ligada al tema de uso en carreteras. Aquí compartiros, buscar bibliografía en americana, ¿no? Hay reviews esto está publicado en 2018, de comparativos entre macrofibra, hormigón en masa, con tráfico, con fatiga. Las fibras al final acaban controlando directamente la respuesta a flexión, como hemos visto, pero hay otros efectos de confinamiento de todo lo que son los pasadores, por ejemplo, las zonas de anclaje. Los conos de rotura dejan de ser frágiles a nivel de pasadores. Entonces, en tema de carretera armado con macrofibra, al final lo que proponen son modificaciones en las fórmulas habituales del ASTO y con un comportamiento a fatiga, pues en este caso, bueno, no quieran, son comprobaciones de referencias con 10 años en uso, con muy buen comportamiento. Esto cuando realmente la Junta, si la Junta además solamente tiene un corte, se induce el corte para centralizarlo, la fibra acaba mejorando lo que es el rasante, el cortante que pasamos por engranamiento de árido. Entonces hay una mejora en este cortante que a la vez permite pues reducir las... Pero sí que para carretera, yo, por ejemplo, este estudio sí recomiendo, está disponible en internet, si buscáis con un pantallazo lo que estamos presentando, es un estudio muy interesante, porque aparte se hacen comparativos de fibras en porcentajes, por ejemplo, metálica y sintética, con un comportamiento, este es el ensayo americano, que es el de 4 puntos, pero se ven valores residuales respecto a un hormigón en masa, ¿no? Y la influencia en lo que es la carretera y con referencias pues existentes de hace con 4 libras por yarda en carretera. Perfecto. Entonces, para dar un poquito ya el cierre, gracias estimados Albert, Carles y José María por aclarar todas las dudas de nuestros asistentes. Del mismo modo, nos sentimos muy agradecidos con el público asistente por su activa participación con las preguntas que han realizado durante la transmisión en Zoom y YouTube. Informamos que la grabación de esta conferencia será publicada en nuestro canal de YouTube la próxima semana. Los invitamos a que lo revisen y recomienden. Asimismo, podrán encontrar ponencias muy interesantes que hemos realizado anteriormente. Muchas gracias. Y nuevamente a nuestros ponentes, ha sido un placer contar con su participación como ponentes y a todos los asistentes por formar parte de este evento. De esta manera, damos por finalizada la presente conferencia, no sin antes invitarlos a seguirlos en nuestras diferentes plataformas digitales, pues estaremos informando más de conferencias técnicas internacionales gratuitas. Los enlaces de nuestras redes los pueden encontrar en estos momentos en el chat y nuevamente reiteramos nuestros agradecimientos por su participación en la conferencia. Buenas tardes con todos.